el siglo XX se dio un desarrollo tecnológico como nunca antes se había dado. Fue tal el desarrollo que se llegó a pensar que la ciencia y la tecnología resolverían los grandes problemas de pobreza en el mundo y se acabarían las diferencias entre los países. Ya no habría más países ricos ni países pobres. No sucedió así. En lugar de acabar con las diferencias, los países ricos se hicieron más ricos y los países pobres se hicieron más pobres. Es decir, se agrandaron las diferencias. ¿Por qué? Para entender el gran avance tecnológico de este siglo, es necesario entender lo que son la electrónica y la microelectrónica. Toda la materia existente en el universo, desde las estrellas que pueblan al cielo, hasta la pluma con la que ahora escribes, incluso nosotros mismos, estamos hechos de átomos. El átomo es la partícula más pequeña que existe en el universo. Tiene la forma de un diminuto sistema solar. En el sistema solar, los planetas giran alrededor del Sol. En el átomo también existe un centro, el núcleo. Y los que giran alrededor, como si fueran planetas, son los electrones. Desde finales del siglo pasado, los científicos comenzaron a estudiar los comportamientos de los electrones y los fenómenos que producían corrientes y tensiones eléctricas. Y así nació la electrónica. Lo que hizo la electrónica fue encontrar la manera de controlar el comportamiento de los electrones. Esto se logró con la creación de circuitos eléctricos. Y con un circuito más otro se crearon sistemas eléctricos. Luego surgió la microelectrónica. Como su nombre lo indica, se preocupó por hacer cada vez más pequeños los circuitos y los sistemas para ejercer un control más fino del comportamiento de los electrones. Los circuitos y los sistemas permitieron desarrollar el campo de la ciencia y de la tecnología de una manera sin precedentes, pues se comenzó a aplicar este descubrimiento en cantidad de creaciones tecnológicas, como la radio, la televisión, la calculadora. Nacieron también aparatos electrodomésticos como el refrigerador, la licuadora, la lavadora, hasta aparatos tan complejos como los satélites artificiales que orbitan a muchos kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra para asegurar las comunicaciones entre distintos puntos del planeta. Nacieron así desde los juguetes eléctricos hasta las computadoras. El avance tecnológico desarrollado en tan pocos años con la electrónica y la microelectrónica fue tan sorprendente que se llegó a pensar que resolvería los problemas más graves del mundo. Crearon nuevos medios terapéuticos y de diagnóstico. Se crearon máquinas que realizan operaciones intelectuales parecidas a las que realizamos los hombres, pero estas máquinas funcionan a velocidades tan increíbles que en segundos ejecutan operaciones que a un hombre le llevarían años realizar. E incluso se comenzaron a realizar viajes al espacio. Con tantas maravillas logradas, se pensó que la tecnología también podría ayudar a resolver los problemas más graves del mundo. Se pensó, por ejemplo, que se podrían transformar los desiertos en terrenos fértiles y que con la ayuda de la ciencia se podrían generar más alimentos. Se pensó que se podrían aprovechar los recursos del mar,
que se podrían aplicar los descubrimientos de la genética para multiplicar la producción, que se podrían crear alimentos artificiales. Y aunque todo esto se llevó a cabo en pequeña escala, la verdad es que la ciencia y la tecnología no resolvieron ni han resuelto aún los problemas de hambre y pobreza que afectan a una gran parte del mundo. Para comprender por qué sucedió esto, es preciso comprender algunas cosas. Para esto se debió principalmente a tres razones. La primera razón fue que los países poderosos entraron en una rivalidad tan fuerte en este siglo que provocaron graves conflictos a nivel mundial. Causaron las dos guerras mundiales y por ese motivo mucha de la ciencia y de la tecnología fue orientada a hacer más eficaz la forma de guerrear. Perfeccionaron los sistemas de defensa, pero sobre todo, desarrollaron los sistemas de ataque a extremos nunca antes vistos. También fue por rivalidad. Los dos bloques sociopolíticos surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo y el comunismo, eran tan opuestos que comenzaron a rivalizar en todos los campos. Así, aunque ya no había guerra, siguieron desarrollando una tecnología orientada a la guerra. O bien, se enfrascaron en una competencia por dominar el espacio. El dinero gastado en la producción de armamento y de naves espaciales habría alcanzado fácilmente para resolver el problema del hambre en el mundo. Y es aquí donde entra la tercera razón. Quienes realmente tienen el poder económico para desarrollar la ciencia y la tecnología son las grandes empresas del mundo, las transnacionales. Y como a toda empresa comercial, a las transnacionales les interesa la ganancia económica, es decir, solo van a producir aquello que pueden vender. Es decir, van a orientar su ciencia y su tecnología solo a aquello que les reporte beneficios, aunque gran parte del mundo tenga otras necesidades más urgentes, necesidades de sobrevivencia. Esto sucede así porque si bien las transnacionales no son las únicas que generan saber, allí están las instituciones universitarias de todo el mundo como la alternativa de desarrollo, sí son las que poseen el poder económico para usar buena parte de ese saber de acuerdo a su conveniencia. A esto se debió que el desarrollo científico y tecnológico no resolviera los problemas más graves del planeta. Pero no solo no los resolvió, se convirtió en otro índice de riqueza y pobreza entre naciones. Los países que poseen industrias como estas necesariamente son naciones económicamente muy fuertes, pues los países pobres difícilmente tendrán dinero para construir y mantener estos complejos industriales. Ciencia y tecnología solo reportaron beneficios a los países que las desarrollaron, pues les permitieron agilizar la producción. Les permitieron exportar sus productos, gracias a los cuales obtuvieron y obtienen beneficios en todas partes del mundo.
y les permitieron vender su tecnología a los países que no podían desarrollarla por sí mismos. En lugar de que el avance científico y tecnológico borrara la distancia entre países pobres y ricos, la hizo más grande. Pues los países pobres se volvieron todavía más dependientes de los países ricos para desarrollar su economía y su industria. Así fue como durante este siglo, los avances científicos y tecnológicos agrandaron las diferencias entre los países. Tanto así que el grado de desarrollo científico y tecnológico de un país es hoy en día un índice más para saber si la nación es rica o la nación es pobre. Por ello, se habla de naciones industrializadas y naciones no industrializadas. Sin embargo, este mismo desarrollo científico y técnico permitió entender que muchos de los problemas actuales no son de países ricos o países pobres, sino del planeta completo. Problemas ecológicos, problemas de salud, problemas de hambre y de pobreza que también afectan a los países del primer mundo. Ahora se sabe que solamente enfrentándolos todos juntos es como se podrán superar, y que si la ciencia y la tecnología han tenido avances tan sorprendentes en este siglo, se puede esperar que muy pronto nos ayudarán a resolver estos graves problemas que aquejan al mundo.